Y esta reflexión yo la titulé Alto Peligro. Si pueden poner el flyer. Me gustó la imagen que prepararon los chicos de producción. Alto peligro. Si vos venís caminando y ves un cartel que tenga esta señal, esta señalización, vos vas a decir ¿qué pasó? ¿No? Si vos andás en la ruta, seguramente o manejás o viajaste o en la calle, ¿sí? Nos encontramos con muchos carteles de señalización que nos dan avisos, que nos dan advertencias, ¿sí? Por ejemplo, nos indican la velocidad máxima, la mínima en algunas partes. En algunos tramos nos indican cuando se aproxima alguna curva. En otros nos dice baje la velocidad porque es zona de animales que a veces cruzan la ruta. Entonces uno ya va como advertido de que algo puede suceder, ¿no? Y yo dije, qué bueno que en la palabra del Señor nos encontramos muchos versículos que nos advierten, que nos aconsejan y que nos deberían llamar la atención para que nosotros justamente prestemos atención cuando Dios habla. Y la historia que yo les quiero compartir está en Éxodo capítulo 32. Vamos a encontrarnos con dos escenas en dos horarios, digamos, pero en dos lugares distintos, pero muy cercanos. Y vamos a observar lo que está pasando en esta tierra. En Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al 6 y después vamos a ir de a poco avanzando en este mismo capítulo. Allí nos dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. En estos versículos, como les decía, dos escenas paralelas. Una que estaba sucediendo en el monte Sinaí, en lo alto, y otra en lo bajo, ¿sí? Nos encontramos con dos líderes, Moisés y Aarón. Moisés fue un hombre que observemos algunas señales que nos indica esta palabra para que nosotros hoy hagamos ese alto peligro en nuestra vida para que no avancemos sobre aquellas situaciones que en este tiempo nos quieran arrastrar. Nuestra vida corre peligro si nos apartamos del camino correcto. Y vamos a continuar la lectura en Éxodo capítulo 32, a partir del versículo 7 al 14, vamos a leer que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel,
aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. De ti haré una gran nación. Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a tus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Nuestra vida corre peligro si nos apartamos del camino correcto. El pueblo se estaba apartando del camino que el Señor le había indicado, que Dios le había indicado. Por eso en el versículo 7 dice: demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y han hecho un ídolo, sino toda la adoración que le hicieron con ofrendas, sacrificios, danzas que le hicieron a ese becerro. ¿Cuántas veces nosotros quizás también nos caemos pronto en las tentaciones? Quizás nos olvidamos rápido de los favores de Dios. Nos olvidamos de las cosas que el Señor hizo en nuestras vidas. Nos olvidamos de que el Señor nos sacó no solo de esclavitud, que el Señor nos sanó, que el Señor restauró nuestra familia, que el Señor hizo algo en nuestro interior, que trabajó en lo profundo de nuestro corazón. Y pensaba en esta palabra y decía: ¿por qué nos olvidamos tan rápido de lo que el Señor hace en nosotros? Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia, pero no dejo de orar. No voy a la iglesia, pero escucho alabanzas. No voy a la iglesia, pero no dejé de buscar de Dios. Tentaciones que se presentan y que queremos acomodar nuestros tiempos y nuestra vida a lo que podemos. Y si hay algún huequito, entrará Dios. El Señor siempre nos aconseja para que no tomemos caminos torcidos y desviados que nos hagan apartar de Dios. Pero hay un solo camino que necesitamos transitar. Y es el camino, como dice la palabra, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. El único camino que necesita el hombre, la humanidad, la mujer, las familias, es Jesucristo. Es el único camino que nos va a llevar a nosotros a poder disfrutar en paz lo que tenemos, a poder ser bendecidos, a poder ser prósperos. Es el único camino que nos va a llevar hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Te digo nuevamente, no nos desviemos del verdadero camino, que nos podamos mantener en esa dirección que Dios nos dio. Continuamos la lectura en Éxodo 32, del versículo 15 al 20. Nos dice: Moisés dio vuelta y bajó de la montaña. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas del pacto, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota.
Más bien, lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. ¿Cuántas cosas parecen brillar, que nos llama la atención? Como les decía, este becerro tendría un brillo especial, ya que era oro, y el oro era como regalo, ¿no?, principal que se le daba a los reyes, a una persona importante, a una persona, ¿sí?, a un rey. Así como cuando Jesús nació, que dice que entre los regalos que Jesús recibió en su nacimiento era oro, ¿sí? Así que nos encontramos acá frente a esta imagen, a este becerro que el pueblo de Israel había hecho. Y cuántas cosas nos parecen hermosas en su parecer, que las queremos disfrutar, pero que solamente son momentos pasajeros que los podemos disfrutar. Pero esas cosas, muchas de esas cosas, nos pueden estar alejando de Dios. Quizás no le damos importancia ya qué música escuchamos, ni qué letra dice, si eso está contaminando nuestra vida, con intenciones, con fantasías, con pensamientos que van quedando grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahí estaba el pueblo de Israel, adorando, danzando, cantando a este Dios que ni siquiera tenía vida. Así que estaban allí tocando música, festejando, dando ofrendas, holocaustos. Y me preguntaba cuántas veces en nuestra vida no es Dios el que se lleva la adoración. Cuántas veces caemos en mentiras, en engaños. Cuántas veces nos olvidamos del Dios verdadero. Y que nuestro Dios es un Dios celoso, que solamente Él quiere la adoración. En el Salmo 73, versículos 27 y 28, nos dice: perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Dice: perecerán los que se alejen de ti. El pueblo de Dios se estaba alejando, adorando a este becerro, dando ofrendas. Aún dice que las mujeres, los hijos, entregaron ese oro. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestra familia se ve afectada por lo que se despoja y no vemos la consecuencia de lo que significa eso para nuestra familia o para nuestra vida? ¿Cuántas cosas perdemos porque las invertimos en el lugar equivocado? ¿Cuántas cosas perdemos en nuestra vida? A veces perdemos tiempo, a veces perdemos dinero, a veces hemos perdido trabajos, hemos perdido una familia porque algo no hicimos bien, porque algo ocurrió que no hicimos lo correcto, o porque no buscamos de Dios, o porque no adoramos a Dios, sino que ocupamos tiempo en otras cosas. El salmista dice: para mí el bien es estar cerca de Dios. Que en este año podamos lograr estar cerca de Dios, buscar de Dios mucho más, no conformarnos si hemos logrado y si hemos alcanzado muchas cosas en lo espiritual, no conformarnos, sino estar mucho más cerca de Dios. Porque si estamos cerca de Dios, vamos a evitar justamente caer en las trampas del enemigo. Moisés le dijo a Aarón esto:
¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlo por sus pecados y entonces los castigaré. Así fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. De que Jesús ha venido a la tierra para salvarnos y para redimirnos, pero eso no significa de que yo viva en libertad o que yo haga lo que quiera porque el Señor total me va a perdonar, sino que necesito caminar en temor, que este pueda ser un año en el que tomemos la decisión de sacar de nosotros todo pensamiento, de arrancar de nosotros todo pecado que nos está apartando de la voluntad de Dios, que nos está impidiendo que caminemos y estemos en santidad. Quizás me podés decir: mira, es una debilidad mía, siempre caigo en esto, Dios me conoce. O a veces quizás andamos como cristianos algunos días y como nos olvidamos que somos cristianos algunos otros días de la semana. Y así buscamos a Dios a medias y Dios no quiere a medias. Dios quiere que nosotros lo podamos buscar de todo corazón, que lo busquemos de verdad y que podamos morir a aquellas cosas que nos están frenando y que nos están impidiendo poder crecer. Que vos y el Señor sabés qué cosas hay en nuestra vida que las tenemos que arrancar. Qué cosas hay en nuestra vida, qué pensamientos, qué acciones hay en nuestra vida que nos afectan en nuestra comunión con el Señor. Hoy el Señor nos está diciendo: alto, si seguís caminando por acá, tu vida está en peligro. Dios nos dice: alto, estás a punto de perder a tu familia. Cuidado con las decisiones. Cuidado, porque a veces hasta perdemos el sentido de ser hijo de Dios.
Vos solamente y el Señor saben cuáles son aquellas decisiones que tenés que tomar en esta tarde. Parte del pueblo murió porque ellos habían decidido otra cosa. Pero aquellos que decidimos consagrarnos a Dios, aquellos que decidimos consagrarnos a nuestro Dios, sabemos de que hay cosas que tenemos que sacar de nosotros, que las tenemos que arrancar de nuestra vida y que tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos muestre y que nos dé claridad el Espíritu en nosotros para mostrarnos. ¿Qué estaba sucediendo en el monte cuando estaba allí Moisés con Dios? Estaba sucediendo algo maravilloso, algo glorioso, la presencia de Dios, algo sobrenatural estaba ocurriendo que el pueblo no pudo discernir, que es el pecado del pueblo, la terquedad, el corazón duro del pueblo no pudo ser paciente en poder esperar las indicaciones que Dios tenía para darles, sino que cayeron en las trampas de sus propias tentaciones, en su propio pecado, en su propia desobediencia, y avanzaron en decisiones que afectaron a sus vidas y a sus generaciones, porque no era lo que Dios quería para ellos. No era que Dios quería destruirlos. Tampoco Moisés como líder quería llegar a ese punto, sino que las propias decisiones del pueblo arrastraron y llevaron a que miles y miles perdiesen su vida. Que nosotros en este año podamos discernir en nuestro espíritu que hay algo maravilloso que está ocurriendo en medio nuestro, que Dios está hablando y que podamos salir nosotros de toda trampa del enemigo y hoy podamos escuchar con atención las indicaciones que nos hace el Espíritu Santo, porque hay muchos caminos que podemos transitar, pero hay un solo camino que nos lleva a vivir en paz y en bendición, y es Jesús, el verdadero camino y vida.